quiero agradecerle a los organizadores del segundo seminario de carreteras de montaña de Costa Rica. Agradecerle el haberme invitado a presentar mis puntos de vista sobre qué podemos hacer para evitar las sorpresas geológicas que se presentan con frecuencia en nuestras carreteras durante la construcción, por la presencia de fallas geológicas jóvenes, fallas geológicas secundarias, las cuales no fueron detectadas durante la construcción del proyecto, durante el diseño, durante la fase de diseño. Y terminan siendo una sorpresa para los constructores. Las fallas geológicas jóvenes. Fallas geológicas que no se identifican fácilmente en los estudios geológicos y geotécnicos, pero que representan una amenaza importante desde el mismo momento de la construcción del proyecto. La geología de nuestros países obedece a un proceso geológico de levantamiento de las montañas. Nuestros países se levantaron del fondo del mar por compresión tectónica, la cual está relacionada con procesos de subducción. Por ejemplo, se observa en la figura un esquema de proceso de levantamiento por compresión en el nororiente de la República de Colombia. Igual situación o similar se presenta en Costa Rica. Los procesos de subducción determinan en buena parte la estructura de la microtectónica de los rocas y suelos. O sea, como resultado del levantamiento se genera un sistema de fallas, una estructura microtectónica. O sea, la roca se fractura en el proceso de levantamiento de nuestras montañas. Y en ese proceso de levantamiento se generan una serie de fallas principales. Esas fallas principales, las cuales aparecen en los planos geológicos de los países, típicamente son fallas inversas con componentes de rumbo, fallas semiparalelas al frente de subducción. Y nuestra geología es el resultado de la formación de esas fallas principales. Pero en el proceso se generan también una serie de fallas secundarias. Las fallas principales generalmente están muy bien identificadas, pero las fallas secundarias, típicamente en nuestros proyectos de carreteras, no se identifican plenamente.
generalmente le damos muy poca importancia a esas fallas secundarias, las cuales en ocasiones se identifican como procesos de neotectónica o como lineamientos geológicos. Y estas fallas son fallas jóvenes, pero fallas activas y fallas que afectan el comportamiento de los taludes en el proyecto. En los estudios para carreteras, en numerosas ocasiones no caracterizamos esas fallas jóvenes o secundarias. Y viene sorpresa geológica. Un hecho que no esperábamos. Son comunes las sorpresas geológicas en la construcción de nuestras carreteras de montaña. ¿Por qué esas sorpresas geológicas? ¿Qué podemos hacer para no tener más esas sorpresas, para que nuestros proyectos sean más coherentes? Una de esos tipos de fallas son las fallas de rasgado, lo que llaman tear faults. Los procesos de subducción, de indentación o de levantamiento de las montañas no son uniformes en toda su longitud y se generan deformaciones diferenciales, las cuales producen fallas de rasgado. Observamos en la figura un modelo en laboratorio de cómo se forma una falla de rasgado. La subducción no se mueve en forma uniforme y los sistemas de Strauss no son uniformes en toda la longitud del sistema. Esas fallas generalmente son de pequeña escala, fallas secundarias de pequeña escala, o sea, fallas locales que están asociadas con otras estructuras, como las fallas principales y otros elementos geológicos. Fallas locales, con deformaciones relativamente pequeñas. Son fallas de tracción con componente de rumbo que se asocian a los cinturones de empuje. O sea, el cinturón de empuje es diferencial y eso produce unas fallas de rasgado perpendiculares generalmente al frente del empuje y los ejes de los pliegues. Las fallas de rasgado son fallas de rumbo, fallas de rumbo, fallas de rumbo con componentes de transpresión y transtensión. Fallas de rumbo. Las fallas transtensionales son fallas de relativamente menor escala a las fallas principales. Son deformaciones de algunos metros. Y no tienen generalmente evidencias geomorfológicas muy marcadas. Vemos, por ejemplo, acá, en esta fotografía, unas fallas principales que orientan las cañadas, el cuerpo de agua que se ve a la derecha, está orientado con unas fallas principales, pero ortogonalmente a esas fallas principales se evidencia en el eje de la montaña, en el eje del cerro, se observa un desplazamiento de una colina por efecto de una falla transtensional, una falla secundaria, una falla joven.
estas fallas de rasgado también pueden desplazar a las fallas principales. O sea, usted la falla principal, la cual aparece en el plano geológico, pero estas fallas secundarias desplazan con mucha frecuencia a las fallas principales. ¿Qué indica el hecho de que las fallas principales estén desplazadas por las secundarias? Puede implicar que las fallas secundarias sean más activas que las fallas principales. El proceso de rasgado es un proceso complejo. Se forma un sistema de cortante que llaman cortantes de Riedel en la nomenclatura geológica. Esos cortantes de Riedel tienen dos patrones principales de fracturación. Dos patrones principales de fracturación. O sea, se forman típicamente dos familias de fracturas en cada una de estas fallas. Las fallas transtensionales tipo Riedel forman grupos de fracturas diagonales abiertas, fallas abiertas. ¿Qué implicación tienen que esas fallas sean abiertas? Permeabilidad a las corrientes de agua subterránea. Al ser fallas abiertas, el agua subterránea fluye fácilmente a lo largo de esas fracturas. Fallas abiertas. Esas fallas no necesariamente son rectas, sino que pueden tener cambios de rumbo. Y al generarse cambios de rumbo en las fallas de rasgado, se producen grupos de fallas transtensionales. O sea, al generarse el cambio de rumbo, se producen toda una familia de fallas. Son grupos de fallas. Típicamente las fallas secundarias son grupos de fallas. Grupos de fallas de pequeña escala. O sea, las nuevas fallas poseen componentes de rumbo y extensión y se pueden clasificar como fallas transtensionales. O sea, las fallas de rasgado terminan formando familias completas de fallas transtensionales. Al distribuirse el desplazamiento de la falla dominante, o sea, la falla de rasgado, en un sistema espacialmente distribuido, se produce un desplazamiento oblicuo o de transtensión. Se forman familias completas, o sistemas de fallas con componentes de rumbo y extensión. Si nosotros en nuestro proyecto detectamos una falla geológica, debemos investigar que debe haber otras fallas geológicas en la zona. Generalmente esas fallas no son únicas, sino que son familias de fallas que afectan sectores importantes de nuestra carretera. La deformación proveniente de la falla de rasgado se distribuye en el desplazamiento de rumbo y extensión de las fallas múltiples generadas. O sea, esa deformación, que puede ser una deformación de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 50 metros, se distribuye la deformación entre las diversas fallas semiparalelas. O sea, esas familias de fallas tienen desplazamientos relativamente muy pequeños, desplazamientos típicamente de algunos metros. En modelos de laboratorio se pueden analizar los procesos de formación de estos sistemas transicionales. O sea, usted puede hacer un modelo de laboratorio para entender, para simular este sistema de fallas. O sea, los esfuerzos de Riedel, de cortante, generan familias de fallas geológicas. Veamos la evolución de estas fallas. En la etapa inicial de la transtensión se forma una serie de fallas de alta pendiente. O sea, fallas de alta pendiente tipo que llaman los geólogos tipo Echelon.
va avanzando la falla, va madurando, va moviéndose con el tiempo y al continuar el proceso las fallas son menos verticales y se generan deformaciones también de rumbo, deformaciones de tracción, deformaciones verticales. Y terminamos con un sistema de estructura en forma de flor, deformaciones de rumbo, deformaciones verticales y deformaciones de tensión. O sea, se mueve en el tubo de la falla, se levanta y se abre. Es muy importante el hecho de que las fallas se abren y hacen que haya un espacio para que se formen corrientes de agua subterránea. En el proceso de evolución, primero son dos fallitas, después un sistema mayor y las fallas se van abriendo. Entre más madura la falla, va a tener mayor abertura. O sea, fallas abiertas con actividad semipermanente. O sea, cada vez que ocurre un sismo de gran magnitud en nuestros países, se generan deformaciones en esas fallas secundarias. Todos estos procesos podemos en la academia realizar experimentos de trascensión en el laboratorio. Cómo se forman las fallas, cómo se comportan dentro de la física del contexto de las fallas. Es muy importante entender físicamente cómo se comporta cada una de estas fallas geológicas. Se pueden elaborar también modelos analógicos. Observen este modelo. Un modelo analógico, un modelo de computador. Vemos cómo las deformaciones diferenciales en la masa de roca forman sistemas de fallas transtensionales. En la naturaleza, en varias ocasiones podemos observar estos modelos a pequeña escala. O sea, es un sistema de comportamiento de las rocas. A lo largo de la falla se generan unos saltos. Es importante. En las fallas hay una zona de salto de falla. Y en estos saltos se forman una gran cantidad de fracturas. Es muy importante poder detectar a lo largo de la falla dónde se están presentando estas zonas de salto, porque en las zonas de salto es donde más sufre nuestra carretera por el proceso de fallamiento. En estos saltos se generan fallas diagonales, uniendo el sistema de desplazamiento. O sea, observemos muy bien este diagrama. Un diagrama típico de un sistema de fallas transtensionales. Un sistema de falla en flor. Familias de fallas. Fallas abiertas. Zonas de salto de falla. Los cuales afectan nuestras carreteras. El resultado es un sistema de fallas anastosomadas. O sea, se forman con frecuencia superficies de cortantes de Riedel trenzadas. O sea, una red de fracturas. O sea, las fallas transtensionales generalmente son redes de fallas semiparalelas a la dirección principal de la falla transtensional. Estas divergen, convergen. Es muy importante para nuestros diseños de carreteras identificar estas redes de fallas para definir el trazado vial.
Nos ha pasado que mandamos la vía por todo el sistema de fallas tradicionales, cuando pudimos haber desplazado el corredor vial para eludir en la mayor cantidad posible el efecto de las fallas. Antes de tener el trazado vial, deben tenerse identificadas las fallas principales y las fallas secundarias. La transtensión genera un volumen de roca tectónicamente inestable al lado de la falla. O sea, está la falla, al lado y lado de la falla se genera toda una zona tectónicamente inestable. O sea, cada cruce de falla es un punto crítico para un posible deslizamiento. Si nosotros hacemos, si nosotros identificamos mediante técnicas específicas de geotecnia, geofísica o microtectónica, identificamos esas fallas, su extensión, su comportamiento, sus características, podemos previamente definir en nuestro corredor vial los puntos críticos de posible deslizamiento, previamente a la construcción. ¿Cuál es el problema principal? Al ser fallas abiertas, la permeabilidad es mayor en estas zonas y especialmente en las zonas de salto de falla. Cada falla es un sitio de concentración de aguas subterráneas. O sea, la falla y el agua van en forma conjunta. En las rocas más rígidas se forman brechas o cataclasitas, zonas de roca totalmente trituradas, los cuales pueden terminar siendo prácticamente cañadas subterráneas de agua. Las fallas transtensionales. Y también las fallas normales. En Costa Rica, al igual que en Colombia, Centroamérica, en todos los Andes suramericanos también, se forman una serie de fallas normales, fallas semiverticales en la roca, asociadas a procesos de levantamiento. Al levantarse la roca, se genera una serie de fallas normales. Son muy comunes las fallas normales. Son típicamente semiverticales y abiertas. O sea, al igual que las fallas transtensionales, las fallas normales, abiertas, generan zonas de alta permeabilidad y concentración de aguas subterráneas. O sea, está la fracturación de la roca, que la hace más débil, pero el principal problema es que conjuntamente con la falla hay concentración de aguas subterráneas. Estas fallas actúan como rutas preferenciales de las aguas y son las aguas subterráneas las que al final terminan activando los deslizamientos que generan nuestros problemas en nuestras carreteras. O sea, después de fallas geológicas secundarias, típicamente se generan desplazamientos de los taludes. Y la complejidad radica en que estas fallas secundarias son muy difíciles de identificar en estudios geológicos de estándar. Nuestros estudios geológicos, guiados con el patrón norteamericano, el patrón ASTO, no son suficientemente robustos nuestros estudios geológicos y geotécnicos en carreteras que permitan identificar las fallas secundarias. O sea, las fallas secundarias son muy complejas de identificar. Típicamente son fallas jóvenes
con poca formación de elementos geomorfológicos y típicamente nosotros no identificamos esas fallas en los estudios. Nuestros estudios de carreteras generalmente no son suficientes para identificar estas fallas, para localizarlas, para caracterizarlas y terminamos con sorpresas geológicas. Sí, hay ocasiones en las cuales se pueden identificar las fallas en afloramientos de roca, pero al trazar una carretera, generalmente no se observan afloramientos en los ríos de vallas. Cuando la carretera ya está construida y la vamos a ampliar, es mucho más sencillo porque hay afloramientos de taludes, hay cortes en los cuales nosotros podemos identificar y caracterizar esas fallas. Típicamente, a la hora de la construcción, viene la sorpresa geológica, porque estas fallas no se identificaron en los estudios. ¿Cómo se identifican? Se identifican por la densidad de las fracturas. Las zonas con mayor densidad de fracturas tienden a corresponder a fallas geológicas jóvenes, a la presencia de aguas subterráneas. Donde hay aguas subterráneas, posiblemente tenemos una falla. Y utilizando geofísica. La geomorfología generalmente no es muy útil. O sea, la fotogrametría típicamente no permite identificar estas fallas. Entonces se recomienda realizar estudios de geofísica y estudios de microtectónica para todos los proyectos de carreteras en nuestros países. Nuestras montañas requieren de mayor profundidad en los estudios geológicos y geotécnicos. Un elemento importante. Asociados a las fallas geológicas secundarias, se pueden generar depósitos coluviales. Los deslizamientos y depósitos coluviales son comunes en zonas de fallas geológicas jóvenes activas. Los depósitos coluviales ocultan en superficie la presencia de las fallas. Pero si hay un coluvión, nos debemos preguntar por qué se formó el depósito coluvial. La presencia de depósitos coluviales puede ser una alerta de posible presencia de fallas geológicas secundarias. En este proyecto ya, que ven ahí ese plano, miren los coluviones. Esa cantidad de depósitos coluviales debe tener una razón. Todo en la naturaleza tiene su razón de ser. Y esos coluviones alineados correspondían en este proyecto a fallas geológicas transicionales, a una familia de fallas, de decenas de fallas, las cuales no se habían detectado. Pero los coluviones sí estaban detectados. Es importante determinar qué hay debajo de esos coluviones. Veamos 3 ejemplos. Ejemplo 1, en Barranquilla, Colombia. En un estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano en el año 2011, se identificó el alineamiento de una falla geológica en un barrio de la ciudad de Barranquilla, en el barrio Campo Alegre y el barrio Miramar. En un sector donde se habían presentado deslizamientos. Detectamos la falla después de los deslizamientos. Una falla normal, una familia de fallas normales.
se construyeron barrios enteros sobre el aislamiento del sistema de fallas geológicas normales secundarias. No se habían identificado las fallas. En los sondeos apareció agua subterránea, pero no se determinó por qué es agua subterránea. Y adicionalmente era una formación de arcillas sensitivas. Los estudios geotécnicos, nuestros geotecnistas, nosotros nos equivocamos. Encontramos suelos duros, arcillosos, eso sí, con valores altos de N en el ensayo de penetración estándar. Suelo duro, le dimos visto bueno a la construcción de una gran cantidad de conjuntos habitacionales, conjuntos de vivienda en zonas de talud. Falla geológica, más agua subterránea, más arcillas sensitivas, la tormenta perfecta. Falla geológica, agua subterránea y arcillas. Pocos años después de construidos, menos de 5 años de construidos, los barrios enteros se deslizan. Formación de arcillas, rocas arcillosas, fallas geológicas y aguas subterráneas. Las fallas geológicas se identificaron después de que empezó un deslizamiento. ¿Por qué esas sorpresas geológicas? ¿Por qué nosotros encontramos las fallas después de que ya está hecha la carretera? Eso no debe ser. Tenemos que cambiar ese patrón. Ejemplo 2. Una vía, la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, en Colombia. Se construyó una vía importante a lo largo de un sistema de fallas transtensionales. ¿Estaba el sistema de fallas? Nadie lo había identificado. O sí estaba identificado en forma leve en estudios geológicos. Falla geológica, agua subterránea y así. Y depósitos coluviales cubriendo la superficie de las fallas. Las fallas no se veían en su país porque estaban cubiertas por depósitos coluviales. Miren en el talud los sistemas de fallas transtensionales, fallas semiverticales, abiertas. Se construyó la vía a lo largo del sistema de fallas transtensionales. Y desastre de vía. La mayor parte del sistema de fallas se encontraba cubierto por coluviones. Y los coluviones se encuentran activos. O sea, se había tenido cientos de deslizamientos durante su escasa vida útil. Por ejemplo, en el año 2017 se desplazaron los suelos hacia la vía y la vía quedó completamente cubierta. Desplazamientos de materiales arcillosos en zonas de falla geológica con agua subterránea. Se construye la vía y ¿qué pasa al construir? Sorpresas geológicas, hechos no previstos, situaciones complejas. Y no funcionan muchos sistemas de estabilización. Se desplazan las obras de infraestructura. Se caen los puentes.
cientos de situaciones no previstas, cientos de sitios críticos, y se construyó una nueva carretera. Pero curiosamente, las fallas geológicas no fueron detectadas en los nuevos levantamientos. Se diseña una nueva vía porque tenemos unos problemas. Y en la nueva vía no detectamos, no hicimos estudios suficientes para caracterizar la presencia de las fallas secundarias. Rocas duras, calcáreas, con usamiento de la región de la pendiente. Los cambios de rumbo en la roca no eran significativos. Rocas rígidas, con el sistema de fallas transtensionales se formaron fallas abiertas, fracturas abiertas, con componente principal de tensión, de tracción. Fallas abiertas, volvemos a tener el mismo problema. Falla geológica, agua subterránea y en este caso rocas kársticas. Las fallas secundarias generan muchos problemas en rocas kársticas. ¿Por qué? Porque la corriente subterránea de agua, por estas fracturas abiertas en la roca kárstica, genera ductos y cavernas de acumulación de agua subterránea. Se diseñaron estabilizaciones utilizando anclajes, utilizando nails, anclas pasivas. Y no funcionó el sistema. Construimos la vía, estabilizamos los taludes y fallaron las estabilizaciones. Varios cortes con anclajes pasivos fallaron. Alguien decía, ¿por qué no fueron activos? No había información suficiente en los estudios previos al diseño para que el diseño fuera un diseño suficiente. Varios de los cortes con anclajes pasivos fallaron. Fallaron en el momento de la construcción. Vergüenza nacional. Se construye una nueva vía para resolver los problemas de la vía que tenía dificultades. Y la nueva vía presenta problemas de gravedad porque los estudios geológicos no fueron suficientes. Los colapsos en los taludes coincidían con las fallas de rasgado. Y al hacer los cortes se evidenció la presencia de cavernas de rocas kársticas. Estas cavernas no se habían identificado en los estudios. ¿Por qué no se identificaron las cavernas? ¿Por qué no se identificaron las fallas secundarias? ¿Por qué no se identificaron las corrientes de agua subterránea en los estudios previos al diseño de la carretera? Las fallas se identificaron cuando el proyecto iba muy avanzado. Eso genera problemas muy complejos para el manejo de las concesiones viales, para el manejo de los contratos de construcción. Un ejemplo adicional. Vía San José Caldera, en Costa Rica. Un deslizamiento. Veamos un deslizamiento. En la estación 46 más 800. Un deslizamiento
que ocurrió durante la construcción o cuando se estaba construyendo la vía por el cruce de una falla geológica que no se había identificado en el proyecto. No se habían identificado en los estudios previos la presencia de esta falla geológica. Y en Costa Rica, nuevamente. Falla geológica, más agua subterránea, más rocas arcillosas. Fallas secundarias que no se habían identificado. Vemos en los taludes afloramiento de agua subterránea en la zona de cruce de la falla geológica. Y la identificación de la falla utilizando geofísica. Pero ¿cuándo identificamos la falla? En la construcción de la vía. Cuando teníamos ya los contratos funcionando. Debimos haber identificado esas fallas previamente, cuando se hicieron los estudios básicos, y poder haber tenido el diseño de una solución. Sí, terminamos diseñando unas soluciones con pilotes costosos, un costo adicional grande para el proyecto, costo que no estaba previsto. No podemos continuar con este sistema de estudios que no identifican las dificultades geológicas del proyecto de carreteras. ¿Cómo identificamos estas fallas? Las fallas secundarias se pueden identificar principalmente ejecutando ensayos de tomografía geoeléctrica. Como hay falla, fracturación, roca arcillosa y presencia de aguas subterráneas, las tomografías geoeléctricas muestran muy bien, en la mayoría de los casos, la falla geológica. Como en esta situación que vemos nosotros, la falla geológica. Incluso un depósito coluvial sobre la falla geológica. La fracturación y la concentración de humedad facilitan la interpretación de la presencia de fallas geológicas, presencia de aguas subterráneas, presencia de suelos arcillosos en nuestros estudios previos. O sea, las líneas geoeléctricas generan una muy buena resolución para identificar fallas geológicas jóvenes, especialmente en suelos arcillosos. La geoeléctrica muestra una radiografía, nos da el esquema de nuestra falla. La tomografía geoeléctrica permite obtener una imagen 2D. Se puede hacer también 3D, no es lo común, de resistividades eléctricas, o sea, de la resistencia eléctrica del material, a profundidad. Y en esa forma se obtiene una caracterización indirecta del perfil de suelo. Y la geofísica ha permitido en una cantidad importante de proyectos identificar la presencia de fallas geológicas jóvenes donde no hay evidencias geomorfológicas, como en este caso, debajo de un depósito coluvial. Se identifican las fallas geológicas, se identifican las corrientes de agua a lo largo del proyecto vial. También se pueden hacer líneas sísmicas, MHW,
ayuda a veces un poco las refracciones sísmicas. Miren este diagrama de un ensayo sísmico MASW por debajo de un columpio. Podemos detectar las fallas a profundidad, a 50, a 100 metros de profundidad, a 60 metros, lo cual nos permite rediseñar en forma coherente nuestros taludes. Debemos diseñar taludes especiales en los cruces de fallas geológicas. Y las fallas geológicas pueden ser identificadas. Yo diría que es fácil de identificar. Pero ¿por qué no se hacen estas tomografías eléctricas? ¿Por qué, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que en 1 kilómetro de vía se hagan 20 líneas geoeléctricas? En 20 sitios donde haya algo de duda, donde haya duda de presencia de un alineamiento, de presencia de una fractura, debe hacerse una identificación de ese elemento. Y una de las herramientas más útiles es utilizar tomografía geoeléctrica. Se requieren equipos de alta precisión. Se requieren equipos con, yo diría, mínimo 80 puntos de medición para que sea precisa la tomografía geoeléctrica. Hacer tomografía eléctrica, pero no cualquier tomografía geoeléctrica. Una tomografía geoeléctrica con equipos de precisión. Y que no tengamos más sorpresas geológicas de nuestras carreteras. Debemos modificar nuestros estándares de estudios geológicos para poder topear en zonas de montaña. Los estudios que estamos haciendo no son suficientes para caracterizar los problemas de tipo geotécnico geológico. Exploración geotécnica utilizando técnicas de geofísica y microtectónica. Identificar zonas afectadas por fallas secundarias, las cuales no son fácilmente detectables con análisis geomorfológicos y estaciones de caracterización geológica. Y realizar estudios específicos con geofísica en sitios de cruce de fallas. No más sorpresas geológicas en nuestras carreteras, en la consigna. Debemos modificar nuestros estudios. Debemos hacer estudios más robustos que nos permitan determinar dónde necesitamos obras y evitamos en esa forma las sorpresas geológicas. Muchas gracias.